Listo. Ya podemos iniciar con la capacitación. Perfecto, bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los que se han podido conectar a este espacio, a esta charla y transferencia de conocimiento en los riesgos eléctricos y la prevención. Mi nombre es Hugo Ramiro Velasco Escobar, soy ingeniero electricista y estamos liderando un proyecto de prevención de accidentes de terceros por temas de electrocución y para ello pues hemos venido materializando diferentes iniciativas, dentro de ellas todo el tema de seguridad eléctrica y la prevención, la identificación de peligros y el control, digamos, de esos riesgos para que no se materialicen accidentes de terceros. Si bien es cierto, nosotros como Enel GRIP Colombia hemos venido trabajando algunos años en estas iniciativas. En últimas, lo que queremos es, digamos, poner nuestro granito de arena en el sentido que las terceros del común y corriente, los constructores, entre otros, no se accidenten y no tengan electrocución por desconocimiento del riesgo, de los controles, a pesar de que muchos de los trabajadores de obra civil tienen su experticia digamos, en sus trabajos a nivel de la gestión de obra civil. Muchos han aprendido algo del tema eléctrico, pero no tienen un conocimiento, digamos, fundamentado, no tienen el conocimiento de la normativa técnica a nivel del RETIE, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, que cogió la norma técnica y la volvió ley, una obligación legal, donde todos, digamos, en esa resolución que salió el año pasado, tuvo una actualización. Lo que se quiere buscar es que se minimice la accidentalidad por electrocución. Y digamos que da unas recomendaciones no solamente del tema técnico, sino desde la obligación legal que todos tenemos, los expertos, digamos, a nivel de la electricidad, pero también para la gente que no es, que ahora el RETI lo llama como no electricista, que de una u otra forma de pronto tiene algún conocimiento básico, pero que no tiene la competencia, digamos, la formación y la experticia desde la práctica de la normatividad eléctrica en todo el tema de la prevención y no es habilitado, digamos, para ejecutar instalaciones eléctricas y no cualquiera, digamos, lo puede hacer, así tenga un conocimiento básico en esta rama. Entonces, ojalá, sé que a nivel de este tipo de metodología muchas veces no es la más asertiva, pero para nosotros, en la medida que ustedes se lleven conocimientos básicos y fundamentales desde el concepto del riesgo y el peligro eléctrico y las medidas que deben de tomar y que se deben de hacer cuando son personas naturales o cuando hacen parte, digamos, de una empresa, es fundamental, porque lo que está sucediendo a nivel del país, y no es diferencia Bogotá y Cundinamarca, pues es muy complicado. Yo les voy a mostrar aquí unas cifras de eventos de accidentes de terceros por electrocución del 2020, del año 2020, prácticamente al 31 de agosto de este año, y donde ustedes pueden ver, 2020 subió el azul es grave y el gris es fatal. Entonces el 2020 fue 54 accidentes en un año, el 2021 72, el 2022 fueron 75, y ahí nosotros empezamos, digamos, como en él, a fortalecer algunas iniciativas de formación en transferencia de conocimiento de riesgo eléctrico, entre otras, no solamente en el sector, en el gremio de la construcción, sino en el tema de la academia, las instituciones educativas, haciendo convenios, digamos, con la Subred Norte, que es un hospital referente en todo el tema de manejo de quemados, pero lo que no queremos es que ninguna persona llegue a ese hospital Simón Bolívar, porque pues el tema, la verdad, además del tema psicológico, el tema, digamos, el dolor que se siente cuando se siente cuando se recibe una quemadura por eléctrico, porque no es solamente el tema particular, sino el tema, digamos, cuando uno se quema la piel, sino que también los órganos, por el paso de corriente por el cuerpo humano, eh, digamos, genera daños en los diferentes órganos. Hay gente la que no fallece por electrocución, sufre electrización y muchos de ellos, digamos, pierden
brazos, eh, digamos, quemaduras graves en el cuerpo. Y la idea es que entre todos, digamos, pongamos nuestro granito de arena y nos volvamos dentro de la filosofía, dentro de, digamos, la filosofía humana, poder salvar y poder proteger nuestras vidas y la de los compañeros de trabajo o muchas veces vecinos en nuestras localidades donde habitamos, que muchas veces si vemos, digamos, utilizando andamios, escaleras, sin evidenciar y sin revisar el peligro por una red eléctrica, puede ser muy experto en el tema de los trabajos de obra civil, pero hemos tenido mucho tema de construcción, digamos, de acercamiento a redes energizadas y construcciones. Prácticamente el 80% son, estos accidentes se presentan a nivel de la construcción y acercamiento a redes energizadas porque sacan, digamos, una varilla, sacan una antena, digamos, subiendo alguna teja o un compartimiento, digamos, metálico, incluso hasta, digamos, gente que hace un trasteo y sube porque no pasa por una escalera, eh, suben por las eh, frente de las fachadas y tienen, digamos, ese tipo de electrocución. Nosotros el 92% en ese periodo, en esos prácticamente 5 años y medio, la accidentalidad ha sido por masculino y 8% femenino. Y los accidentes clasificados, tenemos algunos por vandalismo, o sea, cuando tratan de hurtar cable o cuando, digamos, tenemos habitantes en condición de calle que entran a cámaras subterráneas y por tratar de hurtar, digamos, sufren la descarga eléctrica y la electrocución. Eh, y digamos que a nivel de niños, el 8% de los 5 años y medio, más de 300 accidentes han sido niños, o sea, niños que muchas veces un familiar los lleva para que le ayuden en un trabajo, en un mantenimiento de obra civil, por ejemplo, cuando hacen uso, digamos, de tema de vidrios o tema de cortinas, de cortineros, mm, se presenta ese tipo de electrocución. Nosotros hace unos 2 o 3 meses, un niño y el tío ahí en el 7 de agosto llevó al niño a que le ayudara en instalación de unos, digamos, de unos perfiles y resulta que el niño de 13, 14 años sacó el perfil por la ventana, hizo contacto con la red de media tensión y tuvo, digamos, perdió los dos brazos. Entonces son temas muy complicados. Además, digamos, de generar el tema económico, el impacto, porque las personas normalmente que se accidentan son los cabezas de hogar y además de afectar el tema económico, de sustento de su familia, tiene un tema emocional muy complicado para todos. Cuando van al Hospital Simón Bolívar, digamos que allá ni siquiera la luz del sol entra, solamente son paredes todo en blanco y la gente con su dolor y con su proceso, pues es muy complicado. Entonces no queremos que esto siga sucediendo. Si bien es cierto, hemos venido reduciendo del 2022 que teníamos 75, el 2023 bajó a 57, el año pasado tuvimos 41 eventos y ahorita llevamos 24 graves y 7 fatales, prácticamente agosto, quedándonos todavía 5 meses de este año. Esperamos que sigamos en la reducción. Eso es para contarles pues toda la afectación que hay a nivel de las personas, pero también en el sistema de distribución eléctrica, porque cuando hay digamos, un contacto de una escalera, una varilla, normalmente el circuito sale y se afecta a muchos clientes. Digamos que eso también hay un tema de técnico y confiabilidad del sistema. Voy a compartir este video, digamos que es importante, digamos, no solamente los que trabajan en la construcción, sino en su casa, cuando creemos que somos capacitados para hacer una instalación eléctrica. Más adelante vamos a ver que el tema baja tensión
también puede considerar, puede generar una muerte fatal. La energía es uno de los bienes más preciados por la humanidad. Es un elemento esencial para nuestra vida que nos permite evolucionar. Hemos creado lazos profundos con ella, a tal punto que no hay acción humana que no esté ligada a la energía. La usamos para alimentarnos, transportarnos, conectarnos, comunicarnos y muchos otros beneficios. No sabemos vivir sin ella. Y así como todo gran tesoro que genera bienestar, también implica responsabilidad y cuidados. Los actores que tienen contacto con ella deben ser muy cuidadosos para no sufrir accidentes y para ello son capacitados. Sin embargo, todas las personas del planeta tenemos un contacto menor con la energía que en ocasiones ignoramos. Por eso hoy venimos a hablar de esos riesgos a los que en cierto modo estamos expuestos, que ignoramos, y debemos aprender algunos principios de precaución para tener una excelente relación con la valiosa energía. En Enel nos preocupa el alto índice de accidentes eléctricos que ocurren en el país. Las principales víctimas son terceros, personas que no trabajan para nosotros ni directamente con electricidad, pero que tienen relación con ella e ignoran las medidas de prevención que deben tomar. En su mayoría son personas que se dedican a trabajos varios, constructores, maestros de obra, personal de la limpieza o simples ciudadanos desprevenidos, entre otros. Bienvenidos a esta capacitación en donde aprenderemos a mantenernos seguros y protegidos frente a posibles riesgos eléctricos que se puedan presentar en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es importante la electricidad? ¿Alguna vez en tu casa se ha ido la luz de un momento a otro? En ese instante quedas confundido e intentas verificar si es algo que sucedió en toda tu cuadra. Si es de noche, empiezas a buscar velas o linternas para no usar el celular y no gastar la batería en caso de que el corte se extienda. Pero, ¿qué pasaría si en este... Uy, uy, ¿qué pasó? Hugo, no te estamos escuchando. Hugo, ¿tú nos escuchas? Bueno, mientras Hugo vuelve, les voy a ir compartiendo el enlace de la asistencia para que lo puedan diligenciar, ya que perdimos conexión con Hugo. A ver, un segundito. Listo. Entonces me confirman si pueden ingresar al enlace que les voy a compartir. Listo. Ahí se los compartí. A ver, Hugo, ¿ya nos escuchas? Listo, Germán, gracias por confirmar. Todavía no tenemos conexión con Hugo, entonces les voy a presentar
el catálogo de beneficios que tenemos para ustedes en este mes. Tal vez algunos lo conozcan, pero tal vez otros no, mientras Hugo vuelve. Listo, voy a compartir mi pantalla. Listo, y me confirman si pueden ver el catálogo. A ver, un segundo, alguien está pidiendo ingreso, pero ya tiene ingreso. Entonces, bueno, em, entonces miren, este es el catálogo, ustedes lo pueden visualizar en la página de Home Center. Les voy a mostrar cómo pueden ingresar. Ustedes entran a la página de Home Center, acá abajo, acá en catálogo de beneficios, y pues van a poder ver este catálogo. Entonces, acá podemos ver algunos de los beneficios que tenemos. Por ejemplo, si queremos tener más puntos CMR, pueden pagar con la tarjeta Falabella de crédito, de débito o con otros medios. En ambos pueden acumular puntos de CMR, los cuales les van a dar unos beneficios, sean físicos o unos cursos. Entonces acá también tenemos como unos descuentos por ser Black y Oro. Eh, y pues estos son los descuentos. También en alquiler de herramientas, el porcentaje que más tenemos es el de 50% de descuento por las compras de 1.400.000. Entonces, me confirman que Hugo ya llegó, pero yo no lo veo. Hugo, ¿nos puedes levantar la mano para poder verte? Porque yo no te veo. Si nos estás escuchando, a ver, porque no lo veo. Bueno, les sigo explicando mientras Hugo levanta la mano. Estos son los beneficios que ustedes van a poder obtener gracias a los puntos de CMR. Em, entonces, por ejemplo, tenemos gorras especialistas, tenemos llavero tipo metro, tenemos también la camiseta oficial. Si alguno de ustedes puede o fue a la gran feria, esta la teníamos ultra rebajada. Normalmente está a 9.000 puntos, pero la teníamos a 6.000. Igual que la lonchera, normalmente está a 1.000, pero la teníamos a 600. También tenemos la Agenda 2025, em, y, y acá pues está como el monto de compras que ustedes pueden obtener pues para poder tener estos beneficios. Acá también tenemos las pólizas, entonces pues esto sirve em, contra estos amparos que se muestran acá, y pues acá pues es el valor asegurado. Ustedes igual lo pueden revisar pues con más calma. También tenemos los cursos presenciales. Acá también estas son todas las capacitaciones que tenemos presenciales para que puedan asistir a cada una de ellas o a las que le queden más cercanos. Em, pues acá están todas las capacitaciones. A ver, un segundo. Ajá, ya ven que son hartas. También tenemos cursos de trabajo como el de seguro en alturas.
Em, sí, Diego, puedes contarnos si quieres, ya te activo el micrófono. Ahí Hugo creo que está como Samsung, no sé qué, no parece como Hugo. Y creo que te está pidiendo ahí pista para poder ingresar. A ver, un segundo. Samsung, ok. Vamos a intentarlo. Ya le di acceso, pues para ver. Hola, Hola, ¿me escuchas? sí, Qué pena con ustedes, pero no sé, me conecté aquí por el celular porque el computador se reinició. ok. Entonces, pues bueno, un poco retomando lo del video asociado a la energía esencial, digamos, a la electricidad o energía eléctrica esencial, digamos, para la calidad de vida de todos y digamos que es una palanca de desarrollo a nivel del país, a nivel de las regiones. Definitivamente, como bien se decía ahí, sin electricidad, pues, ¿cómo funcionan los procesos? Y lo más importante de ello, no sé si alguien me pueda decir qué creen que es lo más importante, digamos, que si bien es cierto la electricidad es un uso eficial, digamos, para nuestra calidad de vida, ¿qué es lo más importante de ello? No sé si me puedas, si alguien pueda dar su aporte al respecto. Germán Rodríguez dice seguridad. Seguridad. ¿Quién más puede opinar al respecto? Si la seguridad, digamos que es importante, eh, incluso no solamente del contexto de los que son, los que tienen la competencia legal y técnica y que están habilitados, sino también para la gente, digamos que trabaja de una u otra forma, de forma indirecta, con la energía eléctrica, cerca de las redes o instalaciones eléctricas en baja, media o alta tensión. Milena dice comunicación. Comunicación, perfecto, sí. Pues además de lo que dicen, digamos, los que están conectados a la reunión, les agradezco por su participación. Lo más importante es que seamos responsables con el uso de la energía. Y ahí donde yo los invito a que hagamos una reflexión, si desde nuestras casas y en nuestros, digamos, sitios de trabajo, somos responsables con el uso de la energía. Digamos, cuando uno está en su casa, en los hogares, que muchas veces uno cree que puede hacer una instalación eléctrica porque aprendió de forma empírica, ¿ustedes creerían que lo debemos hacer? Eso es ser responsable. Luis dice, desde hace más de 100 años nos ayuda a la comodidad. Sí, es cierto, o sea, definitivamente necesitamos para conectar en nuestros sitios de trabajo, muchos usamos los computadores, los portátiles en nuestros hogares, pues para poder hacer uso, digamos, también de la iluminación, digamos, los electrodomésticos, neveras, estufas. Sin eso definitivamente no podemos vivir, se vuelve muy complicado. Cuando hemos tenido, hace unos años que tuvimos un plan de racionamiento, pues, digamos, el tema económico, social, eh, generaba una afectación y un impacto complicado a nivel de la economía y el desarrollo de los procesos. Pero más que eso, lo que sí tenemos es que ser muy responsables con el uso de la energía. Si yo no soy técnico, con mi matrícula profesional vigente, no estoy habilitado para hacer instalaciones eléctricas o mantenimiento eléctrico en mi casa. Yo lo podría hacer porque, digamos, uno podría decir, no, yo lo hago porque sé, porque he aprendido, digamos, de otras personas,
pero digamos técnicamente desde el contexto de la seguridad, la prevención de riesgo y la obligación legal que está declarado en el RETI, no lo debemos hacer, porque estaríamos incumpliendo, además del estándar y la normativa técnica, una obligación de tipo legal. Igual pasa cuando nosotros contratamos a alguien de mantenimiento que venga y nos haga un mantenimiento a la fachada y que de un momento a otro pueda llegar a tener, a través de romper una distancia de seguridad, tener una electrocución. Entonces ahí, digamos, el mismo RETI que es ley, si eso se va, digamos, a una demanda y a un proceso ante un juez, nos podemos ver responsables, digamos, por omisión o desconocimiento. Así nosotros, digamos, que contratamos una persona que es experta y que partimos y suponimos, hacemos una suposición de que yo no necesito saber de eso y que la persona que contraté pues debe garantizar. Y no es así. Si yo no sé, yo tengo el desconocimiento o la omisión, no me exime de la responsabilidad. Entonces, si yo no conozco el tema, tengo que garantizar que la persona que contrate debe ser una experta y si no conoce del tema de las distancias de seguridad, pues consulte al operador de red, que para el caso de Bogotá y Cundinamarca, pues es en él. Entonces, es fundamental que, digamos, dentro de la reflexión que hagamos, garanticemos que desde nuestro hogar cumplamos, digamos, con todo este tema de la normatividad técnica y la obligación legal. Que yo no conozca el tema, lo puedo consultar. El RETI lo puedo consultar, puedo leer algunas titulaciones como la 10 donde dice las distancias de seguridad. Si yo, por ejemplo, ahorita en diciembre que voy y empiezo a ver una instalación, una iluminación, por iluminar, una iluminación navideña, también hemos tenido accidentes que han pasado porque han violado las distancias de seguridad y, digamos, han recibido una electrización u otros una electrocución, que es cuando la persona fallece. Entonces, digamos que mientras logro aquí que la presentación volver a poder proyectarle el video, es importante, digamos, que cuando uno vaya a hacer un trabajo, digamos, primero tener unos conceptos claves a nivel de seguridad, ¿sí? Que es, digamos, la seguridad eléctrica no solamente es desde el cumplimiento de digamos, de la normatividad técnica, sino también conocer, digamos, de las protecciones de las personas que si incumplen, digamos, una, una norma técnica, se pueden, digamos, tener una afectación a su salud. Entonces, no es solamente la parte técnica, sino también la parte de salud y los riesgos, todos los riesgos que hay que tomar, ¿sí? Entonces, cuando se habla de un accidente no solamente puede ser porque yo haya incumplido una normatividad técnica, sino porque también yo puedo estar habilitado, pero muchas veces por considerar que tengo toda la experticia y por hacer las cosas mucho más rápidas, pues se presentan, digamos, este tipo de accidentes que en últimas pueden afectar a personas aptas, habilitadas y las no aptas, que aún es mucho más complicado. Entonces, cuando yo voy a hacer un trabajo, lo más importante es saber qué es el riesgo y qué es peligro, porque normalmente siempre confundimos el riesgo y el peligro. No sé quién de los que está aquí nos puede decir qué es riesgo y qué es peligro. Alguien que voluntariamente lo diga, ¿no? Aquí estamos para aprender todos. ¿Qué es riesgo? ¿Qué entienden por riesgo? Si nos vamos a riesgo eléctrico, ¿qué es riesgo eléctrico? Si hacemos un análisis básico, uno diría que riesgo eléctrico es la probabilidad de que pase corriente por el cuerpo humano. O sea, cuando yo hago contacto directo con una toma, un interruptor, una caja de breakers, de termomagnéticos, y no tengo la experticia, no estoy habilitado, y tengo un paso de contacto a través del campo eléctrico que hay ahí por esa diferencia de potencial, pues ese campo eléctrico rompe, digamos, la rigidez dieléctrica de la piel
y ese campo eléctrico que se mueve por nuestro organismo, porque el 70% de nosotros somos agua, los músculos son buenos conductores de la energía, algunos órganos, pues sencillamente se puede generar una electrización o una electrocución, que prácticamente es lo mismo que una fatalidad. Entonces, yo cuando veo un sitio y voy a trabajar, digamos, en una obra civil, ¿sí? Yo debo hacer un análisis, digamos, primero evidenciar cuál es el peligro. Entonces, el peligro es lo que me puede hacer daño. Entonces, el peligro es lo que me puede hacer daño, ¿qué es? ¿Qué es el peligro en un sistema de eso? Pues la red energizada. Porque a diferencia, digamos, de un fuego, un incendio, pues uno puede percibir, digamos, la llama y sentir el calor. En la energía eléctrica no. Digamos, hay una diferencia de potencial y hay un paso de corriente por los conductores. Eso yo no lo veo. Solamente cuando yo rompo una distancia de seguridad, incluso sin hacer contacto directo, digamos, con la red, ¿sí? Si rompo la distancia de seguridad, el aire que es, digamos, tiene una alta rigidez dieléctrica, ¿sí? Que no pasa la corriente de acuerdo al nivel de tensión y a la distancia de seguridad, el aire, digamos, se puede violar la rigidez dieléctrica, se puede volver conductor y ese arco eléctrico, digamos, a través de ese campo eléctrico, hace contacto en nuestro cuerpo y eso, como consecuencia, puede generar el paso corriente por el cuerpo humano, que en última es lo que queremos evitar. No queremos que pase, digamos, el campo eléctrico por nuestro cuerpo y derivado de eso se genera un paso de corriente, porque también dependiendo del paso de corriente, y más adelante vamos a ver, digamos, algunos márgenes de corriente que en un momento dado pueden generar, digamos, como un cosquilleo, digamos, uno podría decir hasta 3 miliamperios, pero ya después de 10 miliamperios en adelante, que incluso 10 miliamperios en adelante podría empezar a generar, digamos, una contracción muscular, ¿sí? Incluso 150, cuando uno dice la instalación de tensión en mi casa, 110, 115 voltios. Y si yo cojo y divido eso entre la resistencia que está diseñada, digamos, que está declarada para un cuerpo humano, que son 1000 ohmios, la corriente que va a pasar por el cuerpo está por el orden de los 115, 120 miliamperios, y cuando uno va a la tabla máxima de soporte, y digamos que una persona puede aguantar sin que sufra una electrización o una electrocución, ya a nivel de 100, 130, 150 miliamperios, se puede llegar hasta a ser fatal. Entonces uno dice, mire que la baja tensión también es mortal. Entonces, por eso, cuando no somos competentes, cuando no somos habilitados para trabajar, así sean instalaciones eléctricas en baja tensión, no lo debemos hacer porque estamos incurriendo en un riesgo demasiado alto. Entonces, siempre es importante, primero, identificar el peligro. Entonces, el peligro es decir, no, es que hay una red de baja tensión que está pasando muy cerca de la fachada de la casa. Y, digamos, por normativa, a nivel de 13.200 y 34.500, cuando yo no soy voltios, cuando yo no soy una persona calificada, debo estar a más de 3 metros de distancia de la red, ¿sí? Esa es la distancia de seguridad para las personas que digamos, se declaran como no electricistas. Y muchas veces de eso no sabemos y violamos la distancia de seguridad, no solamente incluso haciendo un contacto directo, sino con, digamos, una varilla, un elemento metálico. Incluso algunos piensan que con un palo, con una vara que porque es de madera, pues en un momento dado, dependiendo de la madera, de la humedad, eso puede ser un paso de corriente muy pequeño, ¿sí? Y puede generar una electrización en la persona. Entonces, hay diferentes tipos de contacto. Hay contactos directos y hay contactos indirectos. Los contactos indirectos, por ejemplo, si ustedes tienen en su casa electrodomésticos y la instalación eléctrica no cumple con la normatividad que exige el mismo rating, sencillamente ese electrodoméstico, ese equipo, ¿sí? O esa herramienta, podría funcionar y podríamos hacer uso de ella. Pero en un momento dado, si ese equipo,
si esa herramienta, si ese electrodoméstico no tiene un sistema de puesta a tierra adecuado, aterrizado, cumpliendo la normativa técnica, se podría, digamos, energizar, ¿sí? Y como no está aterrizado, cuando está aterrizado, pues digamos, ese puesto, esa posición de estar aterrizado, lo que nos, digamos, nos considera, lo que nos lleva es a proteger las personas, la vida de las personas. Mientras si la instalación eléctrica está mal, entonces la corriente no se va a ir por la puesta a tierra, sino se va a ir por las personas y va a recibir una electrocución o una electrización de forma indirecta, ¿sí ve? Porque en condiciones normales no debería pasar, pero si no está la instalación eléctrica cumpliendo la normatividad técnica, pues sencillamente en un momento dado se puede presentar una falla, digamos, en el equipo, ¿sí? Y pues llevarnos a un fallo, a una falla del mismo sistema y a garantizarnos una electrización o una electrocución. Entonces, siempre que lleguemos a un sitio de trabajo, siempre analicemos los riesgos. Primero los peligros siempre los vemos. Es como cuando uno va a pasar una autopista. Uno diría, ¿cuál es el peligro en la autopista? No sé si alguien me diga cuál es el peligro. Alguien que me diga cuál es el peligro. O lo escriba ahí en el WhatsApp. Entonces uno dice el peligro, muchas veces confunden el peligro con el riesgo. Y no, es que el peligro es que me puede coger un carro. No, el peligro, la probabilidad es que el carro me coja, ¿cierto? Por no haber tomado los controles de prevención respectivos. O sea, el riesgo yo lo analizo, ¿sí? El riesgo yo lo evalúo y tomo las acciones que correspondan para garantizar que ese peligro, digamos en el caso de una autopista, que son los carros, no me vaya a coger, ¿sí? Y me genere un accidente, ¿sí? Entonces, en el tema eléctrico, yo siempre los peligros en la red eléctrica energizada. O sea, es lo que yo observo. Yo siempre observo el peligro, ¿sí? Y el riesgo, digamos, es lo que yo analizo y mido acciones de prevención, materializo acciones de prevención para que ese riesgo, para que ese peligro no se vaya a materializar, ¿sí? Por no haber tomado los riesgos del caso. Entonces, nosotros incluso con la Universidad Nacional hemos implementado, digamos, unos prototipos, ¿sí? Que permitan que la gente, además de tener los conceptos básicos, puedan evidenciar cuando alguien rompe las distancias de seguridad con una varilla o con un elemento metálico, ¿sí? Sin hacer contacto directo con la red de media tensión, puede recibir la descarga. Ahí podemos ver y evidenciar que el arco eléctrico, digamos que el aire se vuelve, rompe la red eléctrica y se vuelve conductor. Y por ende, pues genera el accidente en la persona que está violando esa distancia de seguridad. Entonces, hemos tenido muchos accidentes de personas que instalando andamios para hacer mantenimiento de fachadas, digamos, no analizan no, digamos, no observan el peligro y no toman los controles y no se evidencian de que un andamio, eso es cuando lo mueven, digamos, puede romper la distancia de seguridad con la red de media tensión, se puede energizar y si yo estoy en el andamio, pues me hago parte del conductor del metálico y la corriente no solamente va por el andamio, sino que va por mi cuerpo y a través del andamio se aterriza a tierra y por eso es que, digamos, se genera una diferencia de potencial entre la fase y tierra y esa diferencia de potencial es la que genera el paso de corriente. O sea, lo que siempre tenemos que tratar de evitar es la diferencia de potencial. O sea, entre una fase y tierra, entre fase y fase, eso es lo que no debemos hacer porque, digamos, el riesgo es demasiado alto. Estoy tratando aquí de entrar, de volver a entrar Nosotros incluso tenemos una campaña de prevención de riesgo eléctrico con el CIDEP, que es un centro de innovación, digamos, a nivel del país y la Subred Norte, donde estamos llegando, digamos, a todas las instituciones educativas de Bogotá, eh, y Cundinamarca, digamos,
formando a todos los muchachos, a jóvenes de todos los grados, incluso de primaria, preescolar, bachillerato, llevando, digamos, los prototipos, compartiendo, digamos, cartillas de seguridad, enseñándole, diciéndole lo importante que ellos son, digamos, dentro del conocimiento para multiplicar en sus casas cuando ven actos inseguros de sus papás, sus familiares, o si ven un acto inseguro, digamos, con un tercero, en aras de que a través de ese feedback y ese proceso de retroalimentación puedan salvar y proteger. Y no esperar que uno pasa, no dice nada y cuando vuelve resulta que el vecino o el trabajador se accidentó. Eso es lo que ninguno de nosotros nos podemos permitir. Incluso en el tema en la época de cometas, donde hemos tenido accidentes, porque hay jóvenes que elevan cometas, digamos, desde terceros, cuartos pisos, desde una azotea, y cuando la cometa por alguna razón y cae sobre un transformador, muchas veces el hilo o la piola con la que eleva la cometa no es de un, digamos, de un material que no sea, eh, digamos, conductor, y así tuvimos el año pasado un muchacho como de 14 años que falleció cuando una cometa cayó por ahí en un transformador, porque estaba elevando en una zona donde no se podía elevar. Entonces, son temas que todos podemos ayudar y construir, digamos, desde lo social, desde la filosofía de vida de garantizar que eso no siga pasando. No sé si a lo que les he comentado, digamos, tienen alguna duda. Por el momento no hay dudas. Es importante también, digamos, que nosotros tuvimos un accidente de un tercero en un centro comercial, digamos, usando una extensión en baja tensión, digamos, de un lado a otro para darle energía, digamos, a, a temas de conexión de una máquina para hacer un trabajo, un tema de pulidora, y resulta que esa extensión, por alguna razón o circunstancia, eh, iba por el piso y había un área húmeda, eh, y cuando el señor fue a llevar la extensión, la conectó y cuando la fue a llevar, resulta y pasa que ese cable no cumplía la normativa técnica y sufrió una electrocución. Ustedes se imaginan el tema ahí, el tema complicado, digamos, a nivel eh, del centro comercial, de tener una persona que lo estuvieran contratado para algún tema y sufre una electrocución por no hacer uso de una normatividad técnica en cuanto al tipo de extensión, el calibre, el conductor, que no tuviera, digamos, con algún tipo de aislamiento inadecuado o que tuviera, digamos, algún empalme por ahí no cumpliendo la normatividad técnica. Entonces, es importante que desde temas muy básicos, eh, lo, siempre lo estemos evaluando, siempre estemos evaluando los riesgos, siempre estemos evidenciando los peligros, siempre estemos mirando las distancias de seguridad. Si yo no soy habilitado, si yo no tengo la competencia, debo mantenerme a 3 metros. La mejor técnica de prevención es la distancia. O sea, yo no puedo pensar que porque he aprendido desde la experticia, porque alguien me enseñó, se requiere también tener la matrícula profesional porque es una obligación legal y además tener, digamos, la experticia y el conocimiento, digamos, la competencia técnica de que tengo, digamos, la autorización para hacer esa ejecución. Nosotros también hemos tenido accidentes digamos, con maquinaria pesada, donde definitivamente alzan un volco para, digamos, recoger, digamos, tierra, desplazarlo a algún sitio, y no ven que hay una línea 115. Así pasó en Mosquera, y el señor cuando, digamos, en la volqueta levantó, digamos, para dejar digamos, el material en otro lado, no evidenció que
violó las distancias de seguridad, el campo eléctrico, digamos, por romper la distancia de seguridad, energizó el volco. Si el señor se queda dentro de la camioneta, digamos, eso es como si estuviera en un principio, digamos, desde el principio de potencialidad, no le pasaría nada, porque digamos que el volco como tal y la llanta no hace que el señor tenga paso de corriente. Pero él, digamos, al ver que sucedió eso, se bajó de la volqueta y ahí tuvo una tensión, digamos, de paso con electrocución, digamos, esa diferencia de potencial al salir de la volqueta, ¿sí? Entre un pie y otro, digamos, generó una diferencia de potencial, y cuando hay una diferencia de potencial, pues sencillamente hay un paso de corriente y ahí tuvo una electrización. Entonces, así como puede ser una electrización, puede ser una electrocución, dependiendo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Universidad Nacional, llevamos a los cuerpos de bomberos de oficiales de Bogotá y Cundinamarca y hicimos con una camioneta de bomberos, se hizo, digamos, una energización a través de baja tensión del volco y se les enseñaba cómo bajarse la volqueta para no tener una tensión de paso, ¿sí? Es saltar, digamos, empiezo con los pies juntos o saltar, digamos, de un solo pie, digamos, lo más amplio posible. Pero si uno salta, digamos, prácticamente con los pies juntos y con los pies ahí a un metro, menos de un metro, prácticamente está generando una diferencia de potencial y por ende un paso de corriente. Entonces, mira que son conceptos básicos, sencillos, que uno le podría explicar si estoy trabajando, digamos, en un sitio de movimiento de tierras, digamos, donde muchas veces hacen las concesiones viales, tienen que hacer todos esos movimientos de tierra, pues tener en cuenta que si yo voy a estar ahí, primero tengo que analizar qué peligro tengo, qué peligro estoy, si la red es una línea, digamos, aérea o si es subterránea. Y con base en ello, si veo el peligro, pues analizar, digamos, los riesgos, los controles y estar pendiente, digamos, de que no vaya a violar las distancias de seguridad. Digamos que son casos, digamos, que han venido pasando, ¿sí? Eh, o que muchas veces, digamos, se cogen de un templete, de un poste, que en condiciones normales puede estar bien, pero si hay una descarga eléctrica o hay una falla, digamos, a cierta distancia, se puede generar, digamos, una inducción sobre esa estructura, y si yo estoy haciendo contacto con ella, pues puedo recibir una descarga eléctrica, digamos, verme sujeto a un campo eléctrico y por ende a un paso de corriente por la misma. Eh, digamos que esos son ejemplos que hemos tenido que han pasado, y que lo que queremos es que en la medida que desde el conocimiento básico, desde la transferencia del conocimiento en la prevención del riesgo eléctrico y la seguridad, pues nos podamos salvar y proteger nosotros, pero también proteger y salvar a otras personas. Eso es la filosofía de vida, de seguridad, que yo te cuido, tú me cuidas y entre todos nos cuidamos, porque digamos que es una responsabilidad que tenemos todos, eh, como los he dicho, dentro de la filosofía, digamos, de, de, de personas y humanos que somos, que no solamente decía, "Ah, como no me ha pasado a mí, entonces yo no intereso, no, digamos, no me hago eh, partícipe de generar, digamos, una prevención de riesgo. Espérate, voy a tratar de entrar aquí a ver si logro mostrarle un videito que quisieras que... Por eso es que muchas veces esto virtual, digamos, a veces los sistemas fallan y pues no es lo ideal. A veces este tema de formaciones en riesgo eléctrico y seguridad, digamos, por la responsabilidad que tiene, es mucho más acer- acertado, digamos, darlo en algunos espacios. Voy a tratar de entrar aquí a ver si me deja. No.
Es la primera vez que nos pasa, ya habíamos hecho otras actividades el año pasado y no se había, no sé por qué, la verdad, se cayó la conexión, se reinició, se apagó hasta el computador. A ver si me deja. Mm, mm, descarga de nuevos. Mm, descarga de nuevos, sí. Y es que desde el celular no me deja mostrar el video, no me lo deja mostrar. No sé, pero no me está dejando. Mm. No sé si tengan alguna duda con relación al tema de las distancias de seguridad. Espere, yo mm, Rafael pregunta, ¿cómo atender a una persona que ha sufrido una descarga eléctrica? digamos que normalmente nosotros no somos expertos en dar ese tipo de atenciones. Yo creo que lo más prioritario es, digamos, tener los canales de comunicación, por ejemplo, con bomberos voluntarios, con bomberos oficiales, si es caso Bogotá, o voluntarios a nivel de Cundinamarca, o digamos con el tema eh, hay unos contactos, digamos, de información con Simón Bolívar, porque es que muchas veces un mal manejo, digamos, por hacer más hacemos menos. O sea, podemos generar que la quemadura se vuelva mucho más complicada, ¿sí? Eh, y podemos tener consecuencias, digamos, en manos, en extremidades inferiores, consecuencias en cuerpo. Muchas veces, incluso cuando hay una quemadura, uno dice, no, puede ser que no sienta dolor, en el momento no sienta dolor, y es porque los nervios, digamos, ya están muertos, ya están, digamos, los nervios, digamos, se han, ya no tienen ningún sentimiento, uno digamos, no siente el dolor, ¿sí? Eh, y si yo trato de hacer algo, pues en últimas lo que puedo generar es una complicación mucho más grave en la quemadura. Por ejemplo, las quemaduras de tercer grado, pues ya prácticamente los nervios no se sienten y es una quemadura muy profunda a nivel de la piel, porque digamos las quemaduras de primer grado están las epidermis, la dermis y la hipodermis. La quemadura de segundo grado ya es un término intermedio, digamos, de la piel, pero la de tercer grado ya es profunda digamos ahí los nervios ya no sienten, ya prácticamente es muy complicado. Entonces, lo más importante es que si yo no soy una persona médica, no debería ponerme lo que tengo que hacer es tratar de llevar a la persona rápidamente a un sector, a un organismo de salud, a la clínica, digamos, más cercana. Normalmente, en este tema de electrocución, siempre llegan los bomberos, que son los que hacen, digamos, la primera,
el primer acto de atención, ¿sí? Hay un tema, hay un tema fundamental, digamos, que les quería compartir a ustedes. Ya hemos hablado del contacto directo, pero también del contacto indirecto, digamos, cuando no tiene, cuando el sistema de puesta a tierra no es adecuado, ¿sí? Y también el por qué, digamos, los efectos de la corriente eléctrica. Cuando la corriente, digamos, es menor a 1 miliamperio, el factor físico es ninguno, digamos, el efecto es ninguno. Cuando ya digamos, la corriente es de 1 miliamperio, hay una percepción cutánea, un cosquilleo, pero entre 1 y 3 miliamperios, digamos, ya hay una percepción fuerte, ya se siente el dolor. Entre 3 y 10 miliamperios, digamos, se tiene una contracción muscular, dolor y contracción muscular, o sea, definitivamente uno no se puede soltar de la red, ¿sí? 10 miliamperios, digamos, una tetanización, ya digamos, es que cuando ya se genera la imposibilidad total de soltarse o pedir ayuda, una tetanización muscular de 10 miliamperios. Y 10 miliamperios estamos hablando, imagínate, es mejor dicho, mil, un amperio son 1000 miliamperios. Un amperio, que diría, oiga, un amperio, pero un amperio, ¿qué es? ¿Sí? Pero mira que, por ejemplo, cuando uno hace el ejercicio en su casa con una tensión que es de 115, 120 voltios, ¿sí? Eso da como 110 miliamperios. Y 110 miliamperios se pone en una situación de descoordinación de la actividad cardíaca hasta ser normalmente fatal. O sea, eso está en una escala de 75 miliamperios a 250 miliamperios. Ahí estamos hablando en esa escala están los 110 miliamperios. Entonces va también a depender, digamos, de la resistencia, digamos, de las personas. Algunos pueden tener 1000 ohmios, pero otros pueden tener menos de 1000 ohmios. Si el sistema fisiológico, si el estrés, si no estoy muy bien, pues la resistencia es mucho más baja. Y si la resistencia es más baja, pues la corriente es más alta. Entonces, también tenemos el tema del arco eléctrico. El arco eléctrico, digamos, cuando entramos en un frente vivo, entramos a hacer una instalación, digamos, sin todos los equipos de protección personal adecuados, y se genera una explosión, pues hay una radiación térmica de más de 20.000 grados centígrados. El ruido es mayor a 120 decibeles y va por este tóxico, digamos, con desintegración de productos, o sea que es muy alto si no utilizamos, digamos, la distancia de seguridad de una energía incidente de 1.2 calorías por centímetro cúbico, con centímetro cuadrado, perdón, y con tema de uso de, digamos, overoles ignífugos, digamos, que limitan, digamos, la afectación cuando se presenta un arco eléctrico, pero la idea es que no se dé porque la desintegración de productos, digamos, eso es como cuando hay de una ráfaga, digamos, de un tiro, una metralleta, digamos, eso es altamente peligroso, ¿sí? Y no solamente puede generar, digamos, una, un efecto, digamos, cardiorrespiratorio, quedarme sin poder respirar, o sea, es muy peligroso. Por eso no cualquier persona, y así tenga habilitado, así tenga la competencia, debe utilizar todos los equipos de protección. El RETI habla de unos factores de riesgo eléctrico. Por ejemplo, dice malos contactos, cortocircuitos, aperturas de interruptor, apertura de cierres seccionadores, porque, digamos, el RETI ha dicho, ya se han presentado accidentes por ese tipo, y dice, no es que las medidas de protección deberían utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar gafas de protección contra el rayo ultravioleta. Hablan también digamos, el tema de ausencia de electricidad, apagón o corte de servicio, no disponer un sistema interrumpido de potencia, no tener plantas de emergencia, disponer de sistemas, digamos, interrumpidos de potencia, de plantas de emergencia, por ejemplo, en clínicas y hospitales, digamos, una ausencia de electricidad, pues podría generar que las personas que estén utilizando, digamos, sistemas de energía eléctrica, pues puedan fallecer. Digamos, cortocircuito, fallas de aislamiento, decía, por ejemplo, impericia a los técnicos, accidentes de externos, vientos fuertes, humedales, digamos que ahí hay que tener interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos,
Por ejemplo, en la casa uno tiene que tener esos breakers o interruptores termomagnéticos porque protegen contra sobrecarga si cargo el circuito con mucha capacidad por fuera de su tensión nominal, o un cortocircuito, porque haga un cortocircuito entre dos fases o fase neutro y se genera, digamos, un cortocircuito, entonces se dispara, digamos, la protección por cortocircuito. Electricidad, digamos, estática, posibles causas, unión y separación de constantes materiales como aislantes, conductores, ahí dice sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, ¿sí? Digamos que ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radioactivos. Habla de equipos defectuosos, digamos que mal mantenimiento, mala instalación, mantenimiento predictivo y preventivo, hacerlo con prevención y no esperar a que se genere, digamos, la causa. ¿Sí? Los rayos, digamos, fallas en diseño, construcción, operación, mantenimiento de sistemas de protección, sistemas de puesta a tierra, hacer, digamos, medidas de protección para rayos, bajantes puesta a tierra, equipotencialidad para evitar que, no solamente aplicando las 5 reglas de oro, sino que garantice que dentro del principio de equipotencialidad, digamos, no se genere esa diferencia de potencial entre fase, entre fase y tierra, digamos, ante una falla que se pueda presentar por una descarga eléctrica. Sobrecarga, digamos, del tema de esos famosos equipos de los conductores aisladores que no cumplen las normas técnicas, conexiones flojas, el tema, digamos, cuando conectamos varias conexiones de los famosos llamados multitomas, medidas de protección, pues interruptores automáticos, utilizar, digamos, esos multitomas teniendo en cuenta cuál es la capacidad y qué voy a conectar en esas instalaciones, las tensiones de contacto cuando ustedes digamos, se cogen de una torre o se cogen de una infraestructura eléctrica, digamos, ante una falla, pues se puede presentar, digamos, esa tensión de paso entre el brazo, la mano que está cogiendo la estructura metálica, ¿sí? Y el cuerpo de nosotros, o una tensión de paso, digamos, cuando vamos en campo abierto y hay una descarga eléctrica y los pies nuestros están abiertos, digamos, por lo menos cuando están abiertos, ya ahí se puede generar una diferencia potencial. Si la descarga eléctrica cae a tierra, pues sencillamente esas ondas, digamos, de campos electromagnéticos se van por la tierra, ¿sí? Se van por la tierra, es como cuando uno tira una piedra en el agua que se generan esas ondas. Aquí es ese campo electromagnético que va por tierra, y si yo digamos, tengo los pies abiertos cuando estoy dando el paso, pues sencillamente estoy sometiéndome a una diferencia de potencial. Entonces, eso es importante, digamos, tener presente, digamos, esos conceptos, ¿sí? Conocer, digamos, cuándo es una subestación de frente vivo, que digamos, una subestación pedestal, que puede generar si nos acercamos a un encerramiento en malla, pues no deja de ser peligroso, no debemos de acercarnos ahí. El tema de subestaciones en esos, digamos, edificios, ¿sí? Donde, digamos, donde está el transformador y los barrajes, muchas veces no cumplen la normativa técnica, o los de mantenimiento entran y dan elementos metálicos y se acercan y pueden romper distancias de seguridad. Hemos tenido distancias de electrización de terceros por entrar a esos centros de distribución, digamos, de donde se alimentan, digamos, todos los apartamentos, pero muchas veces ahí en esos centros de distribución ponen, digamos, pinturas, herramientas para trabajo, mantenimiento, digamos, de lo que hace el todero, y se han presentado edificios, digamos, accidentes por ese tipo. Nosotros, digamos, en tema de normatividad, pues además del RETIE que reglamenta todo el técnico, todo lo asociado a instalaciones, está la NTC 2050, que es la normativa técnica que a través del RETIE pues se volvió mucho más exigente. Y la resolución 5018, que con la NFPA 70E, digamos, en todo el tema de personas, los trabajos, las personas que deben tener, digamos, su competencia, y deben tener además el conocimiento y, digamos, la matrícula profesional que los obliga para poder habilitar los trabajos. El RETI el año pasado, digamos, en su actualización anteriormente se hablaba de personas vertidas, ya hoy habla de persona no electricista,
como los trabajadores que trabajan en obra, en mantenimiento, pero las personas, digamos, empleadas en trabajos de construcción, ampliación, mantenimiento, labores, deben estar supervisadas por personal calificado, o sea, que son responsables de evitar los riesgos que podría generar al desarrollar una actividad relacionada con la electricidad. Ya más adelante, digamos, un grado más arriba, esta persona calificada, que es una persona natural que demuestra la formación, digamos, en el conocimiento de la electrotecnia y los riesgos asociados en la electricidad, pero ni así todavía tiene la competencia. Debe, digamos, ser una persona competente, o sea, tiene que tener la matrícula profesional, es una persona natural que, además de cumplir, que es calificada, o sea, que demuestra la formación, capacitación y entrenamiento, digamos, cumple la normatividad legal que el autorizado acredita para ejercer la profesión. Y además, ya con la resolución 5018, se obligó que al profesional competente, autorizado por el propósito o tenedor de la instalación, para realizar, digamos, determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su conocimiento y no presente incapacidades físicas. O sea, que además el representante legal, para poder dar un certificado de personal habilitada, debe tener un procedimiento, unos registros y debe haber garantizado que la persona, digamos, física o mentalmente está apta para ejecutar ese trabajo, cuando es un trabajo directo en temas con riesgo eléctrico, cuando va a hacer mantenimiento o cuando va a construir una red, debe ser una persona habilitada, sea sin tensión o con tensión. Digamos que en tema de distancias de seguridad, ustedes pueden entrar en el RETI, en el artículo, digamos, el título 10, donde digamos que normalmente es importante que desde el contexto de la calidad y de la protección de las personas que no son técnico electricista, deben estar a más de 3 metros o más. Ya si supera, digamos, 115, entonces ya 110, 4 metros, entre 110 y 230, por ejemplo, a nivel de líneas de alta tensión, ya es 5 metros. Nosotros hemos tenido aquí también el año pasado en una constructora, en un proyecto, digamos, de vivienda en los edificios, eh, en medio de un vehículo de izaje, se acercó a menos de 5 metros de la línea de 115 y ahí tuvo, digamos, una descarga. A Dios gracias, digo yo que el señor no le pasó absolutamente nada, pero pudo haber sido muy complicado. Entonces, digamos que las distancias de seguridad habla de una persona únicamente si están, digamos, si no son electricistas, únicamente si están calificados, digamos, si están acompañados de personal calificada, se habla digamos, una distancia de limitación segura, ¿sí? Si es segura, es para no electricistas y tiene que estar acompañado por personal calificado. Pero digamos, el que tiene límite de aproximación segura ya solamente es para personal calificado. O sea que además de ser experto, ¿sí? Tener su matrícula, debe hacer uso también de los equipos de protección personal. Entonces, para eso, pues hay unas distancias de seguridad. Pero normalmente, si yo no soy electricista, debo mantenerme a mínimo 3 metros de distancia. Y en la medida que vaya subiendo los niveles de tensión, pues ese nivel de tensión digamos, va aumentando la distancia de acuerdo al nivel de tensión. El RETI también habla por ejemplo, en esas fachadas cuando vamos a hacer voladizos o alguno, en baja tensión tenemos que garantizar 1.7 metros de la parte más externa de la construcción a la red de baja tensión, pero si es del sitio más externo de la fachada a una red de media tensión de 13.200 o 34.5, debe ser 230 metros de distancia. O sea, baja tensión 1,70 y media tensión 2,30. La distancia de la fachada a la red, del punto más extremo de la fachada, porque muchas veces la fachada le hacen voladizos, ¿sí? En el tiempo para ganar, digamos, área de construcción y ahí es donde empiezan a violar las distancias de seguridad y en un futuro que llegue a pasar un accidente porque alguien violó esa distancia de seguridad o porque ya la distancia no se cumple, pues sencillamente pueden entrar en una investigación y decir quién tuvo la responsabilidad de garantizar que hicieran ese voladizo, ¿sí? O un balcón
y se acercara a la red violando los 230 o en unos 7 si baja tensión. Entonces, digamos, a nivel general, digamos que eso es lo que tenemos como recomendaciones generales que consideramos, si ustedes la usan y la multiplican, no debería por qué pasarle absolutamente nada en el tema de la electrización o la electrocución. No sé si hay algo más por avisar. El tema fundamental también que tenemos es que cuando alguien está recibiendo una descarga eléctrica y otra persona va a tratar de desconectarlo, es el peor error que puede cometer, porque, digamos, en ese momento, si la persona tiene paso de corriente, pues sencillamente el paso de corriente le va a pasar a la otra persona que trata de rescatarlo. O sea que en ese momento lo importante que hay que hacer, si yo estoy en mi casa, buscar conocer el tablero de circuitos y bajar y desenergizar, digamos, la instalación eléctrica, ¿sí? Eso es lo primero que debemos hacer. O si no, comunicarse con, si es en la red externa, comunicarse con el operador de red que para Bogotá y Cundinamarca es en él y pedir que abra el circuito si este no se desenergizó. Tenemos una pregunta. Dice, mi nombre es Jorge Eduardo. Mi pregunta es, ¿en mi casa puede haber corriente reactiva y qué la genera? ¿Y qué peligro puede tener? Lo que pasa es que, bueno, normalmente en nuestras casas, como el tema es iluminación y no tenemos, digamos, motores y no tenemos sistemas de condensadores, normalmente, digamos, la energía es una energía prácticamente activa. Igual, el peligro, digamos, energía activa, pues lo que pasa es que ahí está, digamos, digamos, estaría registrando la energía activa porque prácticamente son resistencias, iluminación, ¿sí? Eh, digamos, estufas, prácticamente es energía activa. Pero cuando yo estoy, digamos, si en el predio donde yo estoy, no solamente estoy considerando energía activa, sino reactiva porque tengo motores o porque tengo condensadores. Entonces ya ahí no solamente la energía activa, sino la energía activa más reactiva. Ya, digamos, hay un factor de potencia, dependiendo, digamos, de la calidad de la instalación técnica, que tanto, digamos, si yo tengo muchos motores, muchos temas de inducción, pues la energía inductiva es mucho más alto. Y eso hace, digamos, que el consumo sea mayor. Pero entonces muchas veces, y si el consumo es mayor, pues la cantidad de corriente ante una energización, pues si hay más corriente, pues más corriente puede pasar por, por, por el cuerpo humano. Normalmente, ¿qué hace para tratar de contrarrestar esa energía reactiva inductiva? ¿Sí? Esa energía reactiva inductiva ponen, digamos, un banco de condensadores para tratar de balancear un poco y tratar, digamos, de bajar un poco el consumo. Pero en últimas, normalmente siempre en la instalación, digamos, y donde hay un proceso industrial, tenemos energía activa y energía reactiva inductiva. Y si hay banco de condensadores, pues energía reactiva capacitiva. ¿Sí? Entonces, eso lo que se habla es el triángulo de potencias, donde la hipotenusa, digamos, es, digamos, la potencia voltamperimétrica, ¿sí? Que dice kilovoltamperios o megavoltamperios. Y digamos, en la parte inferior, donde está como la parte horizontal, esa es una energía activa, y la vertical para cerrar el triángulo, si es hacia arriba, digamos, puede ser una reactiva inductiva, ¿sí? Y hacia abajo la capacitiva para tratar de que entre la reactiva inductiva y la reactiva capacitiva, una reste con otra y el consumo, digamos, sea menor. Pero en últimas, siempre en la instalación eléctrica el peligro va a estar ahí si tú no cumples las distancias de seguridad, independiente que sea activa, reactiva, digamos, por el tipo de consumo, el tipo de energía que yo requiero,
ahí hay una corriente que está circulando por los conductores, ¿sí? Y hay un nivel de tensión que depende, digamos, de, de los equipos, como yo puedo tener equipos a 220, puedo tener equipos a 115, puedo tener equipos a 440, depende del tipo de proceso industrial que yo tenga, ¿no? De la demanda, si yo tengo mi propio, dependiendo, digamos, de la capacidad, ya puedo estar obligado a tener un transformador independiente, ¿sí? Con unos cables de conductores de mayor diámetro, con unas protecciones, digamos, contra cortocircuito y contra sobrecarga de mayor capacidad. Y, y si yo veo que tengo mucha energía reactiva e inductiva, porque tengo muchos motores, lo que hago es diseñar y montar un banco de condensadores. Pero igual los peligros, eh, ahí está la electricidad, está el campo eléctrico, y cuando hay flujo, pues está el campo electromagnético, y ese campo electromagnético, si yo rompo la distancia de seguridad, la diferencia de potencial, pues eso es lo que va a hacer que pase el corriente por el cuerpo humano, mayor o menor, dependiendo, entre más campo eléctrico, entre más tensión, mayor, entre mayor tensión, mayor campo eléctrico. Entre mayor distancia, menor campo eléctrico. Si hay mayor tensión y menor distancia, mayor es el campo eléctrico, y si mayor es el campo eléctrico, pues mayor es la corriente, ¿sí? Que puede pasar por el cuerpo humano. O sea, por eso se dice que la mejor técnica de prevención es la distancia, manejarme, mantenerme a distancia de la red. Es la mejor técnica de prevención. Y más aún si yo no soy una persona, digamos, calificada, tanto técnica, a nivel de experiencia, sino a nivel también legal. Si es técnico, técnico con su matrícula profesional de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Si es electricista de redes o si es instalación interna, matrícula tipo 1. Pero si es, digamos, un tecnólogo, entonces, y es el técnico es con el CONTE, pero si es tecnólogo, digamos, es con otro tipo de institución. Y si ya es ingeniero electricista, pues ya depende con, digamos, con otro tipo de institución que, digamos, como el ASIEN, que dan ese tipo de matrícula, que están autorizados, digamos, a nivel legal para expedir ese tipo de certificaciones. No, no sé si quedó claro, pero en últimas, el campo electromagnético, independiente de, digamos, de la tensión y del tipo de energía, pues es altamente peligroso. Tenemos otra pregunta que dice, ¿el agua puede ser conductora de una descarga eléctrica? Pues mira, lo que yo les decía al principio, por ejemplo, el cuerpo humano, nosotros somos conductores porque el 70% es agua, ¿no? El 70% de nuestro cuerpo es agua, y el agua, pues, es buena conductora de la electricidad. Por eso el agua, digamos, los conductores eléctricos no van, no deberían hacer contacto con el agua, porque si, lo que yo les comentaba en el centro comercial, una extensión, conectaron de una toma para llevarla a otro sitio donde requerían conectar, digamos, una pulidora, y esa extensión, digamos, no estaba cumpliendo la normatividad técnica, y fuera de eso hizo contacto con el agua, y, pues el señor recibió una electrización. Entonces, el agua no va con la energía. No tenemos más preguntas. Mira, por ejemplo, en las casas donde uno vive, o sea, en la cocina, por ejemplo, el tema de estar uno sin zapatos, que de pronto esté mojado, y tú vayas y hagas contacto con un cable, pues eso es altamente peligroso, ¿no? O con un electrodoméstico que de pronto se energice porque el sistema eléctrico no está cumpliendo la normatividad, y tú estás descalzo, o hay humedad, pues
Eso quiere decir que la resistencia puede ser mucho más baja, ¿sí? Y la corriente puede ser más alta. No hay más preguntas. Si tienen preguntas, nos lo pueden hacer por el WhatsApp y tú me las compartes y pues les enviamos la respuesta. Listo. Bueno, especialistas, recuerden que tenemos estos espacios todos los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación y feliz noche. Ok, muchas gracias. Hasta luego.